Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Estamos en este día compartiendo con ustedes una vez más la palabra del Señor tal como está escrita en la Biblia. ¿Ok? Y en este día traemos un tema que se llama, ¿cómo que se llama el tema, hermano Juan? Se llama el yugo de los hombres versus la libertad en el Hijo. Y vamos a estar conociendo la doctrina de Jesucristo. Y damos la bienvenida a todos los hermanas y hermanos que estaban pidiendo que volviéramos aquí con ustedes a traerles una enseñanza. Y en esta noche vamos a traer la doctrina de Cristo versus los yugos que hay hombres que ponen en las iglesias. Vamos a estar conociendo por medio de la palabra del Señor qué es lo que está pasando. Y el Señor Jesucristo nos ha dado la libertad para no estar en la esclavitud. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración para que el Señor tome control de todo lo que se vaya a hacer. Vamos a orarle al Padre en el nombre de Jesús y que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos en todas las cosas que vayamos a hacer en esta noche. Amén. Que no sea la carne la que esté hablando, sino que sea el Espíritu Santo y que nos ayude a ser libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el Señor Jesucristo nos ha traído la libertad. Y eso es lo que andamos buscando, la libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día que nos permites estar aquí, Señor, una vez más, Señor. Te pedimos, Señor, primeramente que nos perdones, que nos limpies, Señor, de todo pecado y de toda maldad. Toma control, Padre, danos la fuerza nueva como la del búfalo, Señor, para poder predicar y enseñar tu palabra con temor reverente, Señor. Que sea tu palabra, que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y le damos la bienvenida. Quisiera tomarme una tacita de café, pero no tengo quien me la traiga. Pero gloria a Dios, gracias por la hermana que nos da esa tacita de café ahí. Los invito, hermanos, que vayamos a la Biblia en Juan 20, 31. Y vamos a ver para qué fue escrito, para qué propósito tenía el libro de Juan, cuál fue su propósito, qué era lo que nos quería enseñar. El apóstol Juan quería enseñarnos de lo que estaba escrito. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre en el nombre de Jesús, y que sea el Espíritu Santo que nos dirige en todo lo que vamos a hacer, sea de hecho de palabra, que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos. Aquí estamos al frente de todos ustedes. Ustedes son los que me van a estar viendo. Yo no los puedo estar viendo a ustedes. Pero el Espíritu Santo va a estar ahí con ustedes, enseñándoles, redarguyéndoles en qué es lo que tenemos que cambiar para que hagamos la voluntad del Señor. Amén. ¿Ves a este hombre que está aquí atrás? Tal vez yo era ese hombre antes. Estaba encadenado, pero Cristo ha roto las cadenas. Y a veces estábamos en una iglesia encadenados. Aunque el nombre tenga nombre de que vive, pero muchas veces estamos en iglesias que nos sentimos encadenados, que no tenemos la libertad de hacer la voluntad del Señor. Por eso les compartí a ustedes 2 o 3 canciones en esta semana. Todas esas canciones tienen un significado de mi crecimiento espiritual, cómo el Señor me fue libertando. En una de las imágenes les puse a un pastor que está con ovejas, encadenadas las ovejas. Y muchas veces no es que el pastor nos tenga encadenadas, sino que nosotros mismos nos metemos en esos dogmas y nosotros mismos nos encadenamos. Y el Señor Jesucristo nos ha traído la libertad. Hay algunos pastores que les gusta encadenar a las ovejas, que se apoderan de las ovejas. Pero en esta noche, por medio de la palabra del Señor, vamos a aprender cuál es la doctrina de Jesucristo y cuáles son los dogmas que los hombres tienen para manipular
y controlar a las ovejas. En esta noche, si tú quieres aprender a no ser manipulado, a conocer a aquellos hombres que predican la palabra del Señor, aquellos hombres que tienen verdaderamente la doctrina de Jesucristo. ¿Qué es lo que enseña la doctrina de Jesucristo? Y vamos a estar aprendiendo por medio de la palabra del Señor. Estas enseñanzas muchas veces no se traen en las iglesias. ¿Por qué? Porque no quieren que las ovejas tengan conocimiento. Pero ¿qué es lo que dice en Juan, 1 de Juan 5:20? Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Pero ¿cómo es que vamos a adquirir ese entendimiento si no estudiamos y leemos la palabra del Señor? Por eso hay muchas ovejas que se dejan ser encadenadas, manipuladas por no conocer la palabra del Señor. Hay muchas veces que hay pastores que han quitado el lugar del Espíritu Santo. Esa fue una canción que les traje. Vayan a mi canal de YouTube para que vean que hay pastores que quitan al Espíritu Santo y ya no te dicen que le ores al Espíritu Santo si vas a hacer algo, si vas a tener un viaje. No, primero tienes que ir a pedirle permiso al líder tuyo, a ver si es la voluntad de él darte la libertad. Ya no se le pide dirección al Espíritu Santo, se les enseña a que pidan dirección al líder. Por eso hay muchos que están en las iglesias, que están encadenados, pero en esta noche el Señor nos va a enseñar por medio de la palabra del Señor cuál es la doctrina de Jesucristo y cuáles son los yugos que estos pastores le ponen a sus ovejas. Y aquí no estoy hablando mal de ningún pastor, no me estoy refiriendo a ningún pastor. La Biblia nos va a enseñar cuál es el trabajo de un pastor, qué es lo que Jesucristo nos enseñó, qué es lo que los apóstoles nos enseñaron por medio de la palabra del Señor para tener esa libertad. Y vamos a estar por medio de la palabra del Señor, porque así es que se enseña, por medio de la palabra del Señor. Amén. Entonces, vamos a leer en el libro de Juan 20:31. ¿Cuál fue el propósito de que se escribiera este libro? Juan 20:31. Mira lo que dice ahí el propósito. El propósito del libro. ¿Qué libro? El libro de Juan. ¿Ok? Muchos de ustedes les gusta el libro de Juan porque es un libro bien poderoso que nos da mucha sabiduría. Pero hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dirija a entender. Las cosas simples no las queremos entender. Queremos irnos a esos misterios. Así como dice Juan 1:1, queremos irnos a ese misterio. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña el propósito del libro. Ahí mismo lo dice en el título, en su Biblia. Dice el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que dice el propósito de este libro. Pero nos gusta meternos en esos misterios que a veces no lo entendemos. Y tal vez esos misterios se aceptan por fe. Pero las cosas simples, las cosas que aún cualquier niño de 10 años va a entender, no las queremos entender. Aquí simplemente nos está enseñando Juan, el apóstol Juan, que el propósito de este libro era enseñarnos a nosotros quién es Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, Juan dice que el propósito de todo su evangelio es que creáis que Jesús es el Hijo y el Cristo. Si alguien te dice que creer esto no es suficiente, está contradiciendo el propósito declarado del apóstol Juan. Hay pastores que dicen que no solamente por creer eso, hay que creer aún más de lo que la Biblia no te manda a creer. La Biblia me manda a creer, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Entiendes? Este es un mensaje para todas aquellas personas que quieren conocer quién es Jesús. Porque muchas personas te vienen a enseñar quién es Jesús y te vienen a decir cosas que Jesús nunca dijo. Jesús confesó quién era Él. Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, que era el Cristo, el Mesías. En ningún momento Jesús dijo otra cosa que hay muchas personas que andan diciendo. Pero en esta noche vamos a ver cuál es la doctrina, qué era lo que los apóstoles predicaban, qué era lo que los apóstoles enseñaban, quién era Jesús. Entonces, hay personas que utilizan otros versículos para separar familias, que usan dogmas, que ellos mismos ponen esos dogmas de hombres, yugos de hombres, yugos que ni ellos mismos pueden llevar, pero ponen esos yugos. Y Jesucristo dijo, mi yugo es fácil. Pero vamos a seguir, dice aquí, Juan dice que el propósito de todo su evangelio es que creas que Jesús es el Hijo y el Cristo. Si alguien te dice que creer esto no es suficiente, están contradiciendo el propósito declarado del apóstol. Vamos a ver el punto número 1, dice, ¿qué es realmente la doctrina de Cristo? Vamos a desarmar, ¿cómo se dice? Desarmando la manipulación. ¿Ok? ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? Dice, ¿qué es realmente la doctrina de Cristo? Dice, muchos usan 2 de Juan 1:10 para expulsar personas, pero leen mal el contexto. Vamos a ir a 2 de Juan para ver qué es lo que hay pastores que utilizan este versículo para separar familias. Y a veces se les olvida leer cuál es el contexto de ese versículo. 2 de Juan 1:10 dice así. ¿Ok? Dice, por esta causa, si yo fuere, recordarles las obras que hacen. 2 de Juan, ¿dónde está 2 de Juan? 2 de Juan. Esta es 1 de Juan. 2 de Juan 1:10. Mira lo que dice. Segunda de Juan 1:10. 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Vamos a ver cuál es el contexto de ese versículo. Porque para mí, el creer que Jesús es el Hijo de Dios, el aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconocer que Dios le levantó de los muertos al tercer día, esa es la doctrina de Cristo. Si tú crees eso y lo confiesas con tu boca para perdón de tus pecados, tú eres salvo. Pero hay muchas personas que dicen que si tu primo, tu prima, tu hermana no trae la misma doctrina que te enseñan en algunas iglesias, dice que no le recibáis ni le digas bienvenido. Pero vamos a ver cuál es el contexto real de a quién es que se le dice no bienvenido. Porque hay familias que tienen familiares que son borrachos, que son adúlteros. ¿Será que los vamos a echar a ellos? Pero ellos creen en el Señor Jesucristo. Tal vez no sean salvos, porque el que practica el pecado, dice la Biblia, el tal es del diablo. Pero no nos manda a separarnos de ellos. Dice que nos separemos de aquel que llamándose cristiano es un adúltero. De eso sí podemos apartarnos. Pero de una persona que tiene una doctrina diferente, porque aquí las doctrinas muchas veces son los pastores que ponen las doctrinas, ponen los dogmas que ellos quieren seguir. A veces te ponen en la vestimenta,
que las mujeres no pueden usar faldas arriba de la rodilla. Ese es un dogma puesto por el hombre. Ahí ponen yugos. A veces que si no usas la corbata negra, no puedes subir al altar. Entonces, esa no es la doctrina de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo es aquellos que aman. Aunque te traten mal, sigues amando, sigues demostrando el amor de Dios. Pero vamos a ver cuál es el contexto de ese versículo, para ver si tú estás siguiendo a lo que te dice el líder, o la Biblia te está enseñando quién es el que no trae la doctrina de Cristo. Vamos a ver, el versículo 7 dice, mira lo que dice el 10, vamos a leerlo otra vez. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digas bienvenido. ¿Cuántas personas se han alejado de ti porque le han enseñado a esa persona que tienen una doctrina diferente? Ahora vamos a ver el contexto de qué es lo que dice la Biblia, de qué era lo que estaba hablando ese versículo, de qué Juan se estaba enseñándonos. Mira lo que dice el 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibiréis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Y cuántos pastores hay allá afuera que han agarrado este versículo y han separado familias? Y tal vez tu hermano, tu hermana, tu cuñada, tu cuñado aman al Señor con todo su corazón, siguen la doctrina de Jesucristo, siguen la doctrina de los apóstoles, han aceptado al Señor Jesucristo, hacen los mandamientos del Señor Jesucristo, practican la verdad, aman a su prójimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay pastores que manipulan a las ovejas, así como les puse en la canción que les compartí hace 2 días. Hay pastores que manipulan las ovejas, las tienen encadenadas y les dicen qué es lo que tienen que hacer, a quién le pueden hablar, a qué profeta, mensajero, pastor pueden escuchar. Muchos de ellos les prohíben venir a escuchar a otros predicadores. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, dice, el contexto real está en el verso 7. Esa misma carta Juan explica quiénes son los que no deben ser recibidos, los que niegan que Jesús ha venido en carne. La doctrina de Cristo es reconocer que el Padre lo envió. Si tú crees que el Padre envió a Jesucristo, estás en la doctrina de Jesucristo. Si tú confiesas que Jesús vino en carne, que es el enviado y el Hijo de Dios, tienes la doctrina de Cristo. Eso es tener la doctrina de Cristo. Pero hay muchos pastores que manipulan a estas ovejitas y no las dejan pensar por sí mismas. Están leyendo la Biblia y no quieren entender en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque el pastor ha tomado el lugar del Espíritu Santo. El pastor es el que te va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad. Eso no fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos enseñó y dijo, cuando yo me vaya, rogaré al Padre y Él os mandará al otro Consolador, el Espíritu Santo, que Él nos guiará hacia toda justicia y hacia toda verdad. Ahora, si tú tienes a un pastor que te está guiando, que te está diciendo con quién tienes que hablar, a quién puedes escuchar en las prédicas, ya sea en YouTube, ya sea en TikTok, ese pastor está tomando el lugar del Espíritu Santo. El pastor es el que te está guiando.
¿Viste? Por eso salió una canción que se las compartí en mi canal de YouTube. ¿Quieres escucharla? Ve y escribe Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Y para que veas que hay pastores que han quitado el puesto del Espíritu Santo y se han puesto ellos, porque ellos son los que quieren dirigir a las ovejas. Ellos son los que tienen a las ovejas encadenadas. Ellos son los que quieren manipular. Y Jesucristo los ha puesto como pastor, pero no para hacerse dueño de las ovejas. Dios los ha puesto a ellos como pastores. ¿Para qué? Para que le den pasto fresco, para que le den palabra fresca, para que los enseñen. La oveja es un animal bien tranquilo, que cuando la van a matar, ni abre la boca. Pero el Señor nos ha dado entendimiento por medio de su Hijo. Y usan versículos, pero usan esos versículos ¿para qué? Para torcerlos y enseñarlos y manipularlos y ponerlos en una doctrina de que ellos están cerrados y tienes que creer igual que ellos, porque si no crees igual que ellos, te bajan del altar. Te dicen que eres un soberbio, que no crees a lo que yo te estoy enseñando. Eso es lo que dice el pastor. Y te creen que eres un soberbio. Pero aquí estamos aprendiendo cuál es la doctrina de Jesucristo. Vamos a ver quiénes eran los que no creían que Jesucristo había venido en carne. ¿Quiénes eran? ¿A quiénes eran que no se tenían que acercar? Dice, la doctrina de Cristo es reconocer que el Padre envió a su Hijo, ¿verdad que sí? Ahora, los requisitos, ¿cuáles son los requisitos para ser salvo y ser hijo de Dios? Dice, en lugar de cargar a la gente con dogmas de hombres, miremos lo que la Biblia dice, lo que yo les estaba diciendo. Para ser salvos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Romanos 10:9. Ese es un versículo que yo lo uso. ¿Por qué? Porque ese versículo es lo que me ha enseñado a mí. ¿Qué es lo que tengo que confesar yo para ser salvo? ¿Qué es lo que yo le enseño a aquellas personas que no tienen al Señor Jesucristo, que quieren arrepentirse, quieren cambiar su vida? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso es lo que tienes que confesar con tu boca. No tienes que estar confesando otras cosas que la Biblia no la dice. Si tú crees en un misterio, eso eres tú con Dios. Porque los misterios le son revelados a los que Dios quiere. Pero si Dios te reveló un ministerio, no te pongas a ponerlo como un dogma y que la gente lo tiene que creer a la fuerza. Porque a libertad nos ha mandado el Señor. Los versículos facilitos no los quieren entender. No quieren entender los versículos facilitos. No quieren entender cuál es la manera de ser salvos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo no pone más condiciones. Entonces, ¿por qué tú, pastor, quieres poner más condiciones para ser salvo? Si Pablo, lleno por el Espíritu Santo, a Pablo le enseñó el Señor Jesucristo cuando resucitó. ¿Y tú, pastor? ¿Será que los estudios son los que te han enseñado a poner más condiciones para ser salvo? ¿Dónde está el sacrificio de Jesucristo? Lo único que tenemos que hacer es creer que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos al tercer día. Confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Eso fue lo que Pablo nos enseñó. Cuando Pablo fue perdonado por el Señor Jesucristo y le dijo que lo iba a poner para los gentiles, nosotros somos los gentiles. Pablo dice que inmediatamente empezó a predicar a Jesucristo como el Cristo y el Hijo de Dios. Pablo no te andaba predicando otra cosa. Pero hay pastores que se creen solamente porque tienen estudio. ¿Qué más estudio que Pablo? Y Pablo tiró todo ese estudio para predicar a Cristo muerto, resucitado. Pablo predicaba a Jesucristo
que era el Cristo, que era el Hijo de Dios. Él no andaba predicando otra cosa. Entonces, ¿por qué tenemos que meternos en camisas de 11 varas? ¿Por qué no le creemos a las cosas sencillas? ¿Por qué tenemos que poner dogmas? ¿Por qué tenemos que ponerle un yugo a una persona que tiene que creer más para ser salvo? Si la palabra del Señor está escrito, ¿qué es lo que tengo que creer? ¿Qué es lo que tengo que confesar? Aquí yo no te estoy mencionando ningún título que Jesús dice la gente que tiene. Ni te lo estoy mencionando. ¿Por qué? Porque yo no voy a hablar algo que la Biblia no lo habla. Si tú lo crees que Jesucristo tiene varios títulos, pues eso eres tú con Dios. Yo te hablo lo que está escrito. ¿Para qué se escribió el libro de Juan? Para creer que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Ahora, si tú crees los misterios, pues gloria a Dios por ti, que el Señor te los ha revelado. Pero yo creo lo que el Padre le reveló a Jesucristo. Y por creer estas cosas, mucha gente me aparta. ¿Qué es lo que usted cree, hermano Juan? Yo creo lo que Pablo confesó. Cuando Jesús le dijo, el mismo Jesús le preguntó, Pedro, a Pedro fue, Pedro, ¿qué dice la gente que soy? Uno dice que tú eres esto, uno dice que esto, otro dice que esto. Ahora yo te pregunto a ti, a ver, ¿quién es Jesús para ti? Dame conforme a lo que está escrito. Si tú me das conforme a lo que está escrito, la respuesta tuya va a ser la respuesta mía. La respuesta mía va a ser la respuesta que dio Pedro. Y eso es lo que yo confieso. Y eso es lo que yo tengo que creer. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo Jesús? Pedro, bienaventurado eres. Entonces tú eres una persona bienaventurada si tú crees eso. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Jesús? Porque no te lo reveló el pastor fulanito que está en Hialeah. No te lo reveló el pastor fulanito que está en Miami. No te lo reveló el pastor fulanito que está en Nicaragua. No te lo reveló el pastor fulanito que está en Pakistán. No te lo reveló el pastor ¿el pastor qué está diciendo? El pastor que está en Colombia. Te lo reveló mi Padre. Jesús tiene un Padre. Jesús tiene un Dios. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? ¿Cuántos de ustedes han leído las cartas de Pablo? Que en todas sus cartas empieza, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estas cosas no se enseñan en las iglesias? Sino que siempre te vienen a enseñar los misterios. ¿Para qué? Para ellos lucir, wow, este hombre es más, no sé, que tienen así como la luz esta. Wow, se les sale la grandeza de Dios. Yo te predico lo que está escrito. No te ando predicando cosas que no son. ¿Sabes por qué? Porque el Señor anda buscando almas para salvar. No anda buscando almas para que seas como Saulo. Saulo tiró todos los estudios. ¿Y cuántos pastores en este tiempo se sacan el pechito y dicen, yo tengo estudio en esto, hasta te dicen que son doctores de la ley? Y te sacan eso. ¿Y quién tú eres? Un pedazo de carne que no tienes estudio. ¿Cómo tú vas a saber más que yo? Y te sacan los títulos y te sacan todo eso. ¿Sabes por qué Dios permite que vengan personas así como yo a hablar estas cosas sencillas? Para avergonzar a aquellos que se creen solamente porque tienen un estudio. Yo te vengo a predicar lo que los apóstoles padecieron, murieron para que estas cartas llegaran a nosotros. Eso es lo que yo te vengo a enseñar. No te vengo a predicar mis pensamientos, la manera mía de pensar. No, la manera mía de pensar me la quedo yo conmigo.
yo te voy a enseñar lo que dice la Biblia. En aquel tiempo, la gente no creía que Jesucristo había venido en carne. Pensaban que era un espíritu que había venido en forma de carne. Los gnósticos. Eso es lo que ellos creían. A esas personas es que no se les recibe. Pero si tu primo, si tu cuñado, si tu cuñada cree en el Señor Jesucristo, que Dios fue el que lo envió. Porque Jesucristo dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Y cuándo fue que lo envió? En Juan 3:16. Ahí fue cuando lo envió, en Juan 3:16. Entonces, dice, para ser salvos, ya leímos, los muertos, dice ahora, para ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser hijo de Dios? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. Ahora, ¿quién fue el que le dio nombre que es sobre todo nombre? Se lo dio el Padre. ¿A quién? A Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo. Si tú crees en el Hijo, el que tiene el Hijo tiene al Padre. Y entonces para ser hijo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, vamos a ver esta experiencia. Mira lo que dice esta experiencia. Dice Felipe y el etíope. En Hechos 8:37, muchos de ustedes se saben la historia. Dice, cuando el etíope quiso bautizarse, Felipe solo le pidió una confesión. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con esa sola frase fue bautizado y salvo. Ahora, ¿quién es el hombre hoy para pedir más de lo que pidió un apóstol? Porque hay pastores que te piden que tú confieses otra cosa que la Biblia no dice que confieses. Si tú confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, eres salvo, pero tienes que dar fruto de arrepentimiento. No es solamente acepté al Señor Jesucristo y ya voy a hacer todo lo que yo quiera. No, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Cuando Cristo vino a mi vida, tiene que haber un cambio, pero hay pastores que les gusta manipular, les gusta encadenar a las ovejas. ¿Para qué? Para manipularlas, para enseñarles su doctrina, porque no es la doctrina de Cristo. Estamos conociendo aquí la doctrina de Felipe. ¿Cuál fue la doctrina de Felipe? Felipe le enseñó de quién era que estaba leyendo el etíope. Ese era Jesucristo y le contó la historia de Jesucristo. ¿Y qué fue lo único que confesó el etíope? Él creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios y fue bautizado en su nombre. Entonces, ¿por qué nos dejamos meter yugo que la Biblia no nos está mandando a meter? ¿Por qué tenemos que decirle, sí, pastorcito, yo creo en su misterio que usted nos está enseñando? ¿Cuántos dicen amén? Amén, pastorcito. No, tenemos que creer. No seamos como esas ovejas que están encadenadas, que no tienen libertad. ¿Tú sabes quién es esa oveja que se escapó de la foto esa? Esa oveja fui yo. Estaba encadenado, seguía dogmas, seguía yugos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Cuando el mismo pastor me mandó escudriñar la palabra del Señor, pude ver la luz. ¿Ves? La luz. Pude ver la luz que iluminó mi vida, la luz que es Jesús. Y corrí hacia Jesús y Jesús fue el que rompió las cadenas. Por eso hay muchos cristianos en las iglesias que van a las iglesias, porque si no van a las iglesias se sienten con miedo porque el pastor los va a poner en reverencia porque no fueron a la iglesia. A la iglesia vamos con libertad, tenemos que tener libertad. Cuando tú aprendas a vivir en Cristo, cuando aprendas a tener la libertad en Cristo,
vas a ser libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Pero ¿qué es lo que pasa con los pastores? Algunos pastores, no todos, porque hay pastores que de verdad aman a sus ovejas y no las tienen así encadenadas. Porque hay pastores que tienen encadenadas a las ovejas, que no les dan permiso de visitar a familiares, no le dan permiso de venir a ver a mí, Palabra de Salvación con Juan Mendoza. ¿Por qué? Porque sus ojos se les va a quitar ese vendaje que tiene y van a conocer la verdad. Ahora, punto número 3, pastores que se adueñan de la herencia. Se adueñan de ustedes, ovejas. Ustedes que no tienen permiso de venir a verme a mí. ¿Por qué? Porque dicen que yo soy un blasfemo, que hablo cosas que no están en la Biblia. Y yo te hablo las cosas que están escritas. Te enseño dónde están escritas. No ando hablando de misterios. No te ando exigiendo que creas en misterios para ser salvo. ¿Sabe cómo me llaman a mí? Que yo soy un pecador, que soy un blasfemo y que no soy salvo porque solamente he confesado que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Solamente porque yo digo eso, yo no soy. Yo tengo que creer más. El etíope creyó solamente que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y fue salvo. Entonces, Felipe no le puso que creyera más cosas. Pablo no puso que creyeran más cosas. Entonces, si tú tienes un pastor que te tiene encadenado y que te dice que tienes que creer los misterios que él, que se los ha revelado, ¿quién se los reveló? Un espíritu. Si el mismo Pablo dijo, si alguno de vosotros si alguno de nosotros o un ángel viene y nos trae otro evangelio del que ya está escrito, sea anatema. Esa es la anatema, el que te anda enseñando otras cosas. ¿Qué dice segunda de Juan 2:22? Segunda de Juan 2:22. Vamos a ver quién es el mentiroso. Segunda de Juan 2:22. A ver si es que me lo sé, o será Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Y esta es la doctrina de Cristo. Esto es lo que se hay que predicar. Si a ti te andan predicando otra cosa, entonces están quitando lo que Jesús dijo acerca del Padre. Si te están enseñando otra cosa, ¿quién es el mentiroso? Para mí el Señor Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Mira lo que dice aquí. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ya le quitan el nombre de Cristo y le dan otro título. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo. ¿A quién hay que confesar? ¿Al Hijo o al título que le están dando? ¿A quién hay que confesar? Al Hijo. ¿Y cómo se llama su Hijo? Jesucristo. También tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa de que nos hizo la vida eterna. Entonces, a mí me dicen que yo soy un pecador, que soy un blasfemo, porque no confieso los misterios. Yo confieso lo que la Biblia me manda a confesar. Y si yo estoy errado, Dios es el juez. ¿A quién puso Dios como juez? A Jesucristo. Entonces Jesucristo es el que me va a juzgar. Pero que un pastor me señale y me diga, tú eres un blasfemo, tú eres un pecador, porque no solamente por confesar que Jesucristo es tu Salvador, no significa que eres salvo. Entonces, ¿dónde están todas esas personas que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Han confesado que Jesucristo es su Señor
y Salvador y se han apartado, ¿será que para ellos también están en pecado? ¿Son unos blasfemos? Y que lo dicen así públicamente, son unos blasfemos, que no solamente por decir que Jesucristo es tu Salvador, eres salvo. Entonces, ¿será que están añadiendo cosas que no están en la Biblia? Vamos a ver, los pastores que se adueñan de la herencia. Aquí es donde, vamos a ver dónde está. En Mateo 23:4 dice, Jesús critica a los que atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23:4. Hay hombres que te ponen unas cargas, unos yugos. Tú sabes que hay pastores que niegan que no se celebre el Día de la Madre, que no se celebre el Día del Padre, que no se celebre el día del cumpleaños, pero a escondidas lo están haciendo. ¿Cómo se llaman esos tipos de pastores? Se les conoce como hipócritas, ¿verdad? Porque le dicen públicamente, déjense de tanta fiesta, Día de la Madre, Día del Padre, el cumpleaños, pero en los secretos lo están celebrando. En secreto están dando regalos para las madres, para los padres, para el cumpleaños. ¿Ah? Que dice que basta de los cumpleaños, pero le da regalos a su esposa. Pero en público, no, allá basta de fiestas. Vamos a buscar del Señor. Se vuelven súper santos. Entonces ponen yugos para nosotros. Por eso es que a veces nos sentimos como esas ovejas que están encadenadas. Pero cuando miramos la luz del Señor Jesucristo, Jesucristo rompe esas cadenas y salimos tras Jesucristo. ¿Sabes que hay un versículo en la Biblia, creo que es en Ezequiel 34, que Dios le va a pedir cuenta a esos pastores que maltratan a las ovejas, que no escuchan a las ovejas y las ovejas están enfermas? Y Dios dice que les va a dar otro pastor para que las cuide, para que las atienda. Y se las va a quitar a esos pastores. Hay pastores que les gustan poner yugo. Vayan y vean a la canción que hice, para que vean que el pastor quita al Espíritu Santo, porque Él es el que quiere ser la guía, no el Espíritu Santo. Si vas a ir de viaje, tienes que a Él ir a pedirle permiso, no orarle a Dios por medio del Espíritu Santo. Era una canción así, les hice. También les hice las otras de lo que yo he vivido por mi experiencia. ¿Qué más sigue diciendo? Ahora, dice, el peligro del control. Cuando un pastor exige que tu relación con tu familia depende de su permiso o autoridad, está intentando ocupar el lugar del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5:1? Dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Viste? Hay pastores que han quitado el Espíritu Santo y ellos son los que tú tienes que ir a pedirle permiso. Cualquier cosa que tú vayas a hacer, tienes que ir a buscar la guía espiritual en tu pastor, no en el Espíritu Santo. Ya no te enseñan a orarle a Dios por medio del Espíritu Santo para que te guíe hacia toda justicia y hacia toda verdad. Ahora son ellos los que han tomado ese lugar. ¿Por qué? Porque se quieren apoderar de ti. Y las ovejas que estén así o que estén así, van a ser engañadas. Van a ser engañadas. Ahora, ¿qué más nos enseña el Señor? Dice, tú no eres un error. Si te echaron por leer la Biblia, estás en buena compañía. A los profetas, a los apóstoles les hicieron lo mismo.
La unción no es un título. El doctorado no da la unción la da el Espíritu a los que obedecen a Dios antes que a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pastores que se creen solamente porque tienen un doctorado, se creen el ángel de Jehová aquí en la tierra. ¿Será que se creen el ángel de Jehová? ¿Será que se creen ellos que son la guía espiritual? Quitaron al Espíritu Santo y ellos se creen la guía espiritual. Si el pastor lo que te tiene que enseñar es lo que hizo el profeta con Samuel. He escuchado una voz que me habla. Y el sacerdote le dijo, la próxima vez que escuches esa voz, dile, heme aquí. Eso es lo que los pastores tienen que hacer. Orarle al Padre en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo sea el que interceda por nosotros. Dice que antes de que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, mira, y estoy usando los tres. Yo creo en los tres. Creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. ¿Ah? Creo, como dijo Pablo, creo en el único Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Creo en Jesucristo como el Señor, el intercedor entre Dios y los hombres. Y el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda justicia y hacia toda verdad. ¿Por qué voy a añadir yo algo que la Biblia no me enseña que añade? Creo en los tres, pero ¿por qué tengo que añadir un dogma? Y ahorita ya nos vamos a meter a esos dogmas, a esos yugos que te meten. El Señor nos ha dado libertad. El ir a la iglesia es un gozo. No vamos a ir a la iglesia a aprender. No vamos a ir a la iglesia a ser encadenados, a sentirnos presos, a pensar igual como piensa el pastor. Si el pastor piensa igual que Cristo, entonces vamos a pensar igual como ese pastor, porque ese pastor tiene la mente de Cristo. La misma Biblia nos enseña que pidamos la mente de Cristo. Okay, ahora nos vamos a ir a los yugos. Ya aprendimos cuál es la doctrina. La doctrina de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo es creer lo que los apóstoles predicaron, lo que Pedro predicaba, lo que Pablo predicaba, lo que Timoteo predicaba, lo que Felipe predicaba. Estamos viendo. Ahora vamos a ver el yugo de los hombres. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ya lo leímos, Gálatas 5:1. Ahora, hay muchas personas dentro de las iglesias que aman a Dios sinceramente, que viven cargadas, oprimidas y atadas por yugos que Cristo nunca puso sobre ellos. Jesús vino a libertar, pero muchos hombres han cambiado la libertad del espíritu por reglas humanas, como el control, como la manipulación y el temor que estos pastores le influyen a las ovejas. Oh, estos mensajes no se predican en las iglesias. ¿Por qué? Porque no quieren que las ovejas tengan este conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos con el versículo ese de el Hijo nos ha dado entendimiento para conocer quién es el verdadero? Rompemos esa página. La rompemos. No, hay pastores que son manipuladores, que no quieren que la oveja tenga este conocimiento. Las ovejas andan sin cadenas, andan libres por el corral. Por eso nosotros tenemos que estar en el corral espiritual. Cuando tú te sales de la doctrina de Jesucristo, te estás saliendo del vallado que Dios tiene alrededor de nosotros. Mira, te estoy haciendo esto para que aprendas, para que se te meta. Cuando tú estás en la doctrina de Jesucristo, estás en ese redil. Pero si eres desobediente, si quieres hacer lo que tú quieres, la palabra del Señor nos enseña, dice, obedecer a vuestros pastores. Pero el Espíritu Santo, el cual algunos no quieres que tú conozcas, el Espíritu Santo te va
te va a guiar hacia toda justicia y hacia toda verdad para conocer si tu pastor te está guiando en el camino correcto. Pero si tu pastor no te está enseñando y él te dice que él es tu guía, que él es el que te va a dejar, él es el que te va a dar permiso, entonces estás cayendo en ese control que te dominan. No puedes ver a Juan Mendoza de Palabra de Salvación. No lo veas. Ese es un hereje. Ese es un hijo del diablo. Bueno, de Jesús le dijeron también hijo del diablo, que sacaba a los demonios en el nombre de Beelzebú. ¿Ah? ¿Viste? Estos mensajes no se predican. ¿Por qué? Porque hay pastores que quieren controlarte. Hay pastores que quieren controlar lo que tú escuchas para que no tengas la libertad en el espíritu para conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay pastores que te manipulan. Y si te dicen, si vas a ver a tal pastor, te voy a sacar del coro. Si vas a ver a tal pastor, no vas a tocar en la batería, no vas a tocar en el piano. Te manipulan y te meten temor. Ahora vas a visitar a tu familia a escondidas, no le dijiste al pastor, ahí andas con temor. Ojalá que no me tiren una foto para que no se den cuenta que no le hice caso al pastor. Andas con temor. ¿Qué es lo que dice el versículo de Gálatas 5:1? Yo no me estoy inventando estas cosas. Te las estoy enseñando. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez bajo sujetos al yugo de la esclavitud. Tú misma o tú mismo te haces esclavo de tu líder que te está dominando. Así de sencillo. Y Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado la libertad. Ahora, el propósito de este mensaje es mostrar la diferencia entre el yugo que ponen los hombres y la libertad verdadera que hay en Cristo. El yugo de los hombres esclaviza. ¿Estás tú en una iglesia que te sientes esclavizada? No puedes dejar de ir un sábado o un domingo a la iglesia porque te sientes esclavizada. Que si faltas, ya sabes que te va a llamar el pastor y te va a preguntar que por qué faltaste a la iglesia. No tienes la libertad. Tienes que pedir permiso como que si fuera un trabajo. Y el Señor nos ha llamado a libertad. Hay pastores que se apoderan de las ovejas. Jesús confrontó a los religiosos de su tiempo porque cargaban al pueblo con pesos imposibles, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. En Mateo 23:4 habla de eso, que estos le ponían cargas. Dice, los fariseos habían convertido la relación con Dios en una prisión religiosa. Habían reglas para todo, pero no había misericordia ni libertad espiritual. Y eso es lo que estamos viendo ahora en las iglesias. Hay pastores que les gusta criticar a otros pastores, que siempre están hablando del dinero. Pero esos pastores te están manipulando sin tú darte cuenta. Te gusta pisotear a los otros pastores, pero por lo menos esos pastores que pidieron dinero para un templo, tienen templo. Puedes ver el fruto de lo que ellos hicieron. Puedes ver el fruto de lo que ellos hicieron. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Es el propósito de este mensaje, ya lo leímos. El yugo de los hombres esclaviza. Dice, Jesús confrontó a los religiosos, ya lo leímos. Los fariseos habían convertido la relación de Dios en una prisión religiosa. Habían reglas para todo, pero no había misericordia, libertad espiritual. Hoy también existen yugos. El yugo del control. Ese es el yugo que te ponen. Te ponen un control. Te ponen el yugo del miedo. Si tú te vas de esta iglesia,
Si tú te vas de esta iglesia, te vas a perder. Eso es lo que te dicen. Yo estuve esclavizado en una iglesia por 26 años. Me sentía que estaba bien, pero en realidad estaba siendo manipulado. Tenía que pedir permiso si iba de vacaciones. Tenía que avisar con antigüedad, como que si es un trabajo. No tenía libertad. No tenía libertad de decir, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía un yugo. Y tal vez el pastor nunca me lo dijo así claramente. Pero con sus actitudes, con su indiferencia, cuando no iba a la iglesia, me hacían para un lado. Y cuando empecé a decir de que no, porque yo siempre decía de que sí a todo. Pero cuando empezó a decir de que no, pues mira, me fueron echando para un lado. ¿Por qué? Porque ya no me estaban dominando. Ya yo estaba viendo la luz. Porque a libertad nos ha llamado el Señor. Y me sentí como esa ovejita que Cristo rompió las cadenas. Mira qué cosa hay. Hay iglesias que tienen nombre de que viven, pero están muertos, están esclavizados, no tienen la libertad. A ver, vengan y escuchen el mensaje y vayan y díganle, pastor, escuché el mensaje de Juan Mendoza y estaba tremendo. Me enseñó que Jesucristo ha venido a libertarme, a romper las cadenas, a no ser atado de pastores que los tienen encadenados. Así como esta foto, Jesucristo ha roto las cadenas, pastor. Y te apuesto que te descomulgan. Te van a decir, has escuchado a un hereje, has escuchado a un hijo del diablo. Y si tú crees igual que él, fuera de esta iglesia. ¿Sabe qué es más fácil para un pastor? Botarte de la iglesia que confrontar. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es la que me va a respaldar. ¿Tú crees que me dieron la oportunidad a mí de sentarme en una mesa y aclarar lo que yo creo con la palabra del Señor? No, no me dieron la oportunidad. Me votaron a mí, porque era más fácil votarme y ponerme por el piso, y ellos siguen en el poder. Pero gloria a Dios, en ese desierto de 4 años he aprendido muchas cosas. Por eso, aquí no me puedes venir a traerme un cuento chino. Porque si me vienes a hablar, vamos a hablar con la Biblia en la mano. No palabritas de que siento del Espíritu Santo. No. El mismo Pablo nos enseñó que si alguno de nosotros o un ángel viene y nos trae otra cosa que no es la que está escrito, ese es el anatema. ¿Pero por qué no me confrontaron a mí? Porque ¿cómo se van a poner a pelear con lo que está escrito? ¿Cómo se van a poner a pelear? Entonces lo más fácil es votar a Juan de la iglesia y ellos quedan como los héroes. Y lo siguen ustedes manipulando. ¿Y qué fue lo más sencillo que les dijo? No vean a Juan Mendoza. Hicieron un anuncio mío. Hicieron un anuncio mío. Y me desperdiciaron. Me tiraron por el piso. ¿Por qué? Por predicar lo que está escrito en la Biblia. No creer en dogmas de hombre. Dios bendiga al hermano que está aquí con nosotros. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando me echaron fuera de la iglesia, mira, hay un hermano que nos está viendo. Ese hermano me enseñó. Dios lo usó ¿para qué? Para conocer la Biblia. Al principio le peleaba y defendía yo el dogma. El dogma que había aprendido, porque era dogma solamente lo que tenía. Pero ese hermano tomó tiempo. ¿Para qué? Para enseñarme la Biblia, que era lo que decía la Biblia. Como les digo aquí, no digo nombres.
Pero ese hermano que nos está viendo ahorita, ese hermano me enseñó, dedicó tiempo, me empezó a mandar PDFs para mostrarme lo que está escrito, lo que dice la Biblia. Que Dios bendiga a ese hermano y a su familia, que Dios lo usó. Cuando me tiraron, Dios usó a ese hermano para enseñarme la palabra del Señor. Y mira, a libertad nos ha llamado el Señor. Por eso todos esos yugos que estos pastores te meten a ti en las iglesias, te meten el yugo de control, el yugo del miedo, el yugo de la apariencia, el yugo de depender más del hombre que de Dios. Te dicen, si tú no vienes a la iglesia a escuchar la palabra que Dios me da a mí, te vas a volver chuleta. Eso es lo que te dicen. Te vas a poner en carne y te vas a ir al pecado. Eso es manipular. Por 26 años estuve en esa iglesia que me daba miedo salirme de la iglesia. Pero qué fácil fue cuando le empecé a hablar de la Biblia y no me pudo enfrentar, sino que me votó a mí. Y fue fácil quitarse el problema. Por eso dice la palabra del Señor, aunque tu padre, tu madre te dejare, con todo esto te recogeré. Y gracias a Dios ahora estoy en una iglesia que estoy aprendiendo. Llegué calladito, me senté, escuché. Y Dios puso al pastor. Y ahora estoy en un puesto en la iglesia que yo no lo busqué. Esa es la gracia del Señor. Pero guardo mi boca de hablar. Enseño lo que está escrito. Creo a lo que está escrito. Pero no me dejo dominar. No me dejo poner dogmas que la Biblia no me manda. Porque Felipe, lo único que le dijo al etíope, cree en el Señor. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, creo. Creo en el Señor Jesucristo. Y creyó, confesó y fue bautizado. Pablo, ¿qué le dijo al encarcelero cuando se iba a matar? Le predicó de Jesucristo, trajo la doctrina de Jesucristo. Esa es la doctrina de Jesucristo. Diciéndome a mí que yo no tengo la doctrina de Jesucristo. ¿Puedes creer eso? ¿Qué vamos a seguir diciendo? Ahora, el yugo de Cristo. ¿Cuál es el yugo de Cristo? Vamos a ver si en Cristo tenemos yugo. Dice, el yugo de Cristo trae descanso. Ese es el descanso que Cristo nos da. Nos trae descanso. Restaura nuestra alma. El yugo de Cristo nos acerca más al Padre. Produce paz. A mucha gente se le olvida al Padre. Se le olvida al Padre. Ahora solo vamos a orarle a Jesús. No, Jesús mismo nos enseñó. Cuando vayas a pedir algo, pídele al Padre en mi nombre. Hay muchas personas se les olvida al Padre. Y Pablo nos enseña en cada carta de sus epístolas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña. Ahora, el yugo de Cristo nos guía con amor y verdad. El yugo de los hombres oprime. El yugo de Cristo transforma. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Por qué hay libertad donde está el Espíritu de Dios? Mira que yo predico, y yo no estoy predicando aquí enojado. A veces predico cuando alzo la voz, pues por el celo que veo a estos pastores que se aprovechan de las ovejas, que las tienen encarceladas, las tienen oprimidas. Y ellos muy fácil, para que quiten la vista de ellos, se ponen a hablar de otros pastores, para que quiten su mirada de ellos. Y siguen siendo manipuladas esas ovejas. Ahora, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Y cuál es ese Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es el que Dios ha depositado en nosotros. Imagínate, me dijeron a mí que yo estoy perdido. Porque no solamente es confesar que Jesucristo es mi Señor. Me dijeron que estoy perdido, que soy un pecador y que soy un
anatema. Que soy un blasfemo, me dijeron, por no creer lo que ellos confiesan con su boca. Que soy un blasfemo y que estoy en pecado y que no soy salvo solamente por confesar que Jesucristo es mi Salvador. ¿Puedes creer eso? Y ya les enseñé qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que yo tengo que creer para ser salvo. Pero estos pastores que dicen estas cosas, ¿para qué es? Para sentirse poderosos, para sacar sus diplomas, para sacar sus estudios. Y Pablo tiró todo eso por basura. Y la doctrina que Pablo predicaba era a Cristo muerto y resucitado. Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que Pablo predicaba. Entonces, ¿cuál es la doctrina de Jesucristo? ¿Viste cuál es la doctrina de Jesucristo? Ahora, si tú eres un cuñado o una cuñada y te han puesto enemistad con tu familia porque te han dicho que no tienen la doctrina de Jesucristo, ya tú sabes quiénes son los que no tienen la doctrina de Jesucristo. Los que no tienen la doctrina de Jesucristo son aquellas personas que no creen que Dios envió a su Hijo. ¿Y qué? ¿Cómo fue que envió Dios a su Hijo? Les hacen un cuento. Pero el mismo Dios habló en Deuteronomio 18:18 y le dijo a Moisés: les levantaré profeta en medio de tus hermanos y pondré mi palabra. ¿Qué es eso? El verbo. Pondré mi verbo en él y él hablará todo lo que yo diga. ¿Dónde se cumplió eso, hermano Juan? Esta es la doctrina de Jesucristo. Eso se cumplió cuando Jesucristo dijo en Juan 12:48 al 49:50, las palabras, el verbo que yo hablo no es mío. ¿Les gusta leer Juan 1:1? Gloria a Dios. ¿Les gusta leer Juan 1:14? Gloria a Dios. Yo lo creo. Ese verbo se manifestó en carne, en Jesucristo, en el Hijo de Dios. No cuando nació bebito, sino en el bautismo. Cuando dijo una voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice que descendió el Espíritu Santo en forma corporal. Y ahí fue donde vino el verbo de Dios. ¿Y cuál era el verbo de Dios? La palabra de Dios. Estos mensajes son bien, te van a poner a pensar, te van a hacer ir a leer la Biblia. Porque eso fue lo que el hermano me hizo. Cuando yo lo escuchaba predicar, me dio hambre por ir a escudriñar la palabra del Señor. Y eso es lo que yo estoy aquí trayéndote para que leas la palabra del Señor. Mira, de él fue que aprendí a tener todas estas notas en mi Biblia. Mira, a tener todas estas notas. Él fue el que me enseñó. Y dice la palabra del Señor: honra al que honra merece. Y ahí iba apuntando versículo y versículo. Y él tomaba tiempo y lo llamaba y me contestaba. Me hacía una pregunta y me la contestaba. Tal vez no hablo con él todos los días, pero oro por él. Oro por su familia, oro por lo que Dios ha puesto en sus manos. Porque ha enseñado tal como está escrita la Biblia. Y así como a él lo desprecian, a mí también. No era que me despreciaban, sino que un líder les enseñó a despreciarme. ¿Por qué? Porque no quieren conocer la Biblia. Mira que yo no les he hablado aquí de ningún título, ni he mencionado el título ese. Pero si el Espíritu Santo te está enseñando, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Estas son las cosas que el Espíritu Santo enseña. ¿Por qué vamos a decir algo que la Biblia no me manda a creer, a confesar? Como te digo, a mí me botaron de una iglesia por no confesar algo que no está escrito en la Biblia. Yo confieso lo que está en la Biblia para ser salvo. Y tuve muchos enemigos. Pero ahora, ¿qué está pasando? Han conocido la verdad y han vuelto a escuchar. Ya no les importa lo que dice su líder.
han vuelto. ¿Y qué es lo que pasa con el líder? Vuelve a mencionarme. ¿Para qué? Para que se mantengan lejos de mi canal de Palabra de Salvación con Juan Mendoza. ¿Sabe qué significa palabra? Palabra significa logos, verbo. Entonces mi programa se pudiera llamar el logo de salvación, palabra de salvación, logo, el logo de salvación, el verbo. ¿Qué es lo que yo estoy hablando ahorita de mi boca? El verbo de Dios. Ahora ese verbo de Dios son las palabras. Jesucristo mismo dijo, las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy hablando? El verbo de Dios. Estoy hablando las palabras. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a hacer recordar todas estas palabras. Estos mensajes que yo predico, no creas que me van a traer aquí un gloria a Dios. No, estos mensajes va a hacer crujir a esos fariseos, a esos escribas, les va a hacer crujir los dientes, los va a poner rojos, los va a hacer cascarrabia. Le va a decir, ya Juan, cállate, cállate, que me desesperas. Pero ¿qué voy a hacer? Me voy a callar solamente para confavorecerme contigo. Yo aquí no predico ningún concilio, no predico representando a ningún pastor, predico al Padre, lo que dejó escrito, lo que Jesucristo vino a hablar. Y el Espíritu Santo es el que me hace recordar todas estas palabras. ¿Viste? Ahí están los tres. Pero yo creo en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que yo creo, lo que dice la Biblia. Eso fue lo que enseñó Pablo. Amén. Ahora, dice, la verdadera libertad no significa vivir en desorden o en pecado, significa poder acercarse a Dios sin cadenas humanas, ser guiado por el Espíritu, servir con amor y no por miedo, obedecer por convicción y no por manipulación. Muchos quieren controlar lo que solo el Espíritu Santo puede dirigir. En el Hijo permanece libre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Eso está en Juan 8:36. Ahora, el esclavo vive con temor. ¿Quieres ser esclavo? ¿Quieres vivir en temor? ¿O quieres ser hijo? Dice que el hijo vive confiado en el Padre. El esclavo necesita aprobación humana. El hijo sabe quién es en Dios. ¿Entendiste eso? El esclavo, si tú eres esclavo de un pastor, siempre vas a andar buscando la aprobación de él para que te diga, ay sí, ovejita, hiciste muy bien. Pero nosotros como hijos de Dios, dice, el Hijo sabe quién es en Dios. Nosotros sabemos quiénes somos nosotros en Dios. Yo tengo la confianza y la paz y la tranquilidad de traer este mensaje. ¿Sabes qué es lo bueno? Que nadie escucha este mensaje porque tienen miedo. Hay muchos esclavos. Pero dice aquí donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está el Señor. Y aquí con 2 o 3 que me estén escuchando y están recibiendo la palabra del Señor, yo le doy gloria a Dios. Porque en ellos dos va a ser una diferencia. Ayer estuve en la iglesia. Era un culto de las damas y los caballeros. Y tal vez cuando hay servicios así no hay muchas personas que van. ¿Por qué? Porque a veces andan buscando quién es el predicador. Pero qué bonito es cuando el Señor tiene una palabra por medio de un hermano que nos va a hablar. Y yo quise dar unas palabras, pero como no tengo la oportunidad de compartir estas palabras el día de ayer, aquí se las voy a decir, porque aquí sí tengo la libertad de hablar. ¿Sabes por qué habían poquitas personas? Porque Dios no anda buscando la multitud. Dios anda buscando de 2 a 3 que crean en el Señor Jesucristo, que crean en hacer su voluntad. Y a veces
muchos de nosotros andamos buscando una palabra y les iba a traer a que recordaran que Dios le dio la victoria, no con 10,000 soldados, le dio la victoria con 300 hombres, la historia de Gedeón. Y tal vez en la iglesia habíamos poquitos hombres y mujeres, pero esas mujeres y esos hombres que estábamos ahí fueron los que Dios escogió, porque dicen, nadie va al Padre si no es por el Hijo, y nadie viene al Hijo si no es por el Padre. Dice que una hoja no se cae de un árbol si Dios no lo permite. Y esas personas que estábamos ahí en la iglesia, estábamos ahí porque Dios nos preparó el día de ayer para ir a recibir esa palabra de salvación. Hermano, ¿y por qué dice palabra de salvación si lo que oraron fue la fe? Porque el hermano trajo una enseñanza acerca de una mujer que tenía la menstruación, la sangre. Y en los 3 evangelios dice una palabra poderosa. Lo que el Señor muchas veces no anda buscando sanarte físicamente. Lo que el Señor anda buscando es que nosotros nos pongamos ¿qué? Nos pongamos a cuentas con Dios. Cuando esa mujer tocó a Jesucristo en los 3 evangelios, hay muchos que predican. ¿Qué es lo que predican? Que fue sana. Como este hermano me enseñó, a mí me dijo, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? Hay muchos de nosotros que decimos muchos versículos de memoria, pero no es lo que dice la Biblia. En los 3 evangelios dice que la mujer al tocar el borde del manto del Señor, dice que fue salva. No dice que fue sana. Muchos de nosotros predicamos que fue sana, ¿no? Fue salva. Y al ser salva, Dios tuvo misericordia de ellas y la sanó. ¿Por qué? Porque creyó, porque tuvo fe. Y eso es lo que el Señor Jesucristo anda buscando, que tengamos fe. Y cuando nosotros tenemos fe, dice que hay que tener fe para acercarnos a Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, tal vez estamos enfermos, tal vez vamos a morir enfermos, pero lo importante es que tengamos la salvación. Y esa salvación la vamos a tener por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz. ¿Viste el mensaje? Esta es la doctrina de Cristo, lo que yo te predico. Y me dicen que soy un hereje, que soy un hijo del diablo, que no tengo perdón, que soy un pecador, porque no confieso la doctrina, porque la doctrina es de ese pastor. Esa es su doctrina. Y hay otros pastores que tienen esa misma doctrina. Y no se juntan con otros que no crean igual que él. Entonces, esas fueron las palabras que quise yo decir ayer. Así como el Señor nos tiene a nosotros aquí en este día, Dios permitió que nosotros viniéramos. ¿Para qué? Para prepararnos, para tener fe, para guardar nuestra salvación, para que busquemos más del Señor y darle gracias a Dios, porque ese mensaje era para nosotros que estamos padeciendo una prueba, una necesidad. ¿Viste cómo el Señor habla? Pero como no es un hermano famoso, por eso es que no se llena la iglesia, porque hay muchas personas en las iglesias que tienen puestos sus ojos en el hombre, tienen puesto para ver quién es el que va a predicar, quién es el que va a cantar. Ah, va a cantar fulanito, no voy a ir a la iglesia. O va a predicar fulanito, no voy a la iglesia. ¿Sabes? Ellos no tienen su mirada en el Señor, tienen su mirada en las cosas. Por eso son manipulados. Por eso van a la iglesia, cantan, aleluya, gloria a Dios, terminó el servicio y siguen igual.
No hay crecimiento espiritual. Pero aquellas personas que lo buscan en espíritu y en verdad, esas son las personas que el Señor va a ir levantando. Ahora, así que si el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. ¿Okay? El esclavo depende, dice, el esclavo vive con temor, el Hijo vive confiado en el Padre. El esclavo necesita aprobación humana, el Hijo sabe quién es en Dios. El esclavo depende del sistema, el Hijo depende del Espíritu Santo. Cristo no murió para hacernos esclavos de hombres. Él murió para reconciliarnos con el Padre y hacernos hijos. No vuelvas al yugo. Pablo le habló fuerte a la iglesia porque después de conocer la libertad querían volver a la esclavitud religiosa. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos? En Gálatas 4:9 está eso. Hay creyentes que comenzaron en el espíritu y terminaron viviendo presos de opiniones humanas. Dios está llamando a muchos a volver a la libertad del evangelio verdadero. No todo yugo viene de Dios. Hay yugos religiosos que apagan dones, destruyen identidad, roban paz, producen culpa constante. Pero Jesús todavía sigue diciendo, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice en esta noche. ¿Viste? ¿Tendré yo la doctrina de Cristo? ¿Predicaré yo la doctrina de Cristo? ¿Será que Cristo rompió mis cadenas y por eso es que estoy agradecido y predico y me paro contra todos esos pastores manipuladores de ovejas que controlan a las ovejas? Este mensaje es para ustedes, para quitarles el vendaje de sus ojos, para quitarles esos tapones que tienen en sus orejas, para que escuchen la palabra del Señor y vengan a la libertad que está en Jesucristo. ¿Viste? Una observación que quiero darles. ¿De qué sirve un servicio? ¿De qué sirve una prédica si no se hace el llamado para aquellas personas que tienen una necesidad? Que tienen esa necesidad de entregarle su corazón al Señor Jesucristo. ¿De qué sirve si no hacemos ese llamado? En esta noche, si estás aquí escuchando, es porque Dios te trajo. ¿Para qué? Para que aceptes a su Hijo, Jesucristo, al que Él mandó, para que muriera por ti y que por medio de su sangre te limpie de todo pecado y de toda maldad. Y que por medio de Jesucristo puedas venir al Padre. Y lo sencillo que tienes que hacer es entregarle tu corazón, confesar con tu boca que eres pecador, creer en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Señor y que Dios, el Padre, le levantó de los muertos. No fue Jesús que se levantó solo, fue el Padre. Le levantó de los muertos al tercer día. Romanos 19 lo dice. Yo te hablo lo que está escrito. Te invito a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y vamos a hacer una oración. No es una oración mágica. Es enseñarte, por si no sabes, las palabras que tienes que decir. Son simples. Solamente decirle, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador o una pecadora. Límpiame con la sangre que derramó tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Apunta mi nombre. Límpiame con tu sangre todo pecado y toda maldad. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Y acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. No importa lo que diga ese pastor. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi vida. Que el Espíritu Santo me guíe hacia toda justicia y hacia toda verdad. Gracias, Padre, por esta salvación que has hecho en mi vida. Nueva criatura soy en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Viste? Esa es la oración de fe.
Y este pastor diciéndome que yo soy un pecador, porque solo confieso eso. ¿Puedes creer eso? Un pastor que lleva años, que me sacó todos sus diplomas, todos sus estudios, y decir que él tiene. Yo le dije, yo creo lo que le dijo Pedro a Jesús, que se lo reveló el Padre. Jesucristo es el Hijo y el Cristo. Y ese Cristo, el Mesías que estábamos esperando, murió por mí. Hizo el sacrificio perfecto. No fueron los libros, no fueron los estudios que me van a salvar. Fue el sacrificio que hizo Jesucristo. Y eso es lo que tú has hecho en este día. Has aceptado el sacrificio que el Hijo de Dios hizo. Amén. Gracias por haber estado aquí a todos los hermanos, hermanas. Aquí no digo nombres, pero les doy un abrazo a todos ustedes. Gracias por haber estado aquí. Gracias, se los agradezco, que es un apoyo. Amén. Por haber estado aquí. La hermana que estuvo aquí también con nosotros. Ellos me abrieron su casa para poder escuchar la palabra de Dios, para poder compartir la palabra de Dios. En esos 2 años que estuve vagabundo, ya ahora en el 3er año, estoy en una iglesia y ya vamos a cumplir 2 años. Entonces, en el tiempo que estuve fuera de una iglesia, no estuve en el mundo. Estuve en una iglesia, en una casa. Estuve aprendiendo con el hermano. Estuve ocupando bien el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Por eso, gracias a Dios y la misericordia de Dios, aquí sigo compartiendo la palabra del Señor. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Aquí ustedes no tienen que creer lo que yo les enseño. Ustedes tienen que creer lo que les hablo. Y si está escrito aquí, eso es lo que tienen que creer. No lo que yo les digo. Yo no les vengo aquí a hablar pensamiento mío. Vengo a hablar la palabra del Señor. Vengo a hablar lo que el Señor me dio para compartir. Esto no lo saco así, vamos a traer un mensaje así. No, estos son mensajes que el Señor nos permite vivir para poder predicar con poder, con autoridad y con enseñanza y con amor. De vez en cuando alzo la voz para aquellas personas que merecen una voz fuerte. Que Dios los bendiga. Este es tu hermano y amigo Juan Mendoza, de Palabra de Salvación. Tengo un canal en YouTube que se llama Palabra de Salvación con Juan Mendoza. Yo no te obligo a que me sigas, pero ahí están las prédicas que compartimos aquí. Que Dios los bendiga y hasta otro día, si Dios los permite. Toda la gloria y la honra se la damos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacelo para la gloria de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, que Dios los bendiga. Gloria a Dios.